Y bienvenidos otra vez a Voces de Dinero. Tengo conmigo a mi co-host, Perla. Hola, buenos días. Bueno, hoy tenemos a alguien muy especial. Siempre nuestros guests son especiales, pero estoy muy emocionada porque tenemos con nosotros a Kevin Valdez. Gracias. Dinos un poco de ti. ¿Quién eres? Si alguien no conoce quién es Kevin, ¿cómo te hablarías de ti mismo? Por supuesto, sí. Primero que nada, muchas gracias Gracias. por la invitación y por tenerme aquí. Estoy muy contento, Jen, Perla, de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, pues, para tu público que todavía no me conoce, mi nombre es Kevin. Soy el fundador y director de Fundación Valdez y actualmente también sirvo como el director ejecutivo de Goose Environmental. Este es Me mudé para Houston hace aproximadamente 4 años Ujú. del estado de DC y desde entonces amo todo lo que tenga que ver con Houston. I'm not going back. Ah, qué Me bien que encanta. te gusta. ¿Te gusta también la temperatura? Por supuesto que Que hoy sí. hace frío, ayer hacía calor, hace 2 Sí, días hacía calor. exacto, sí. Sí, me enamoré y pues de la ciudad del estado de Texas, gran parte, ¿verdad?, del trabajo que hacemos en Goose Environmental está aquí. Okey. Pero eres originalmente de De El Salvador. okey, Sí, mira, nací en la ciudad de San Miguel, okey. que es el tercer estado o departamento más grande Ujú, del país de El Salvador. Es muy caliente, entonces, ujú. y sí, Sí, pues, por eso te por eso, acostumbras, exacto. porque DC hace frío allá, Hace aunque mucho está muy frío. bonito allá. Está hermoso, está Sí, hermoso. Pero nací en San Miguel, en un pueblito que se llama Cantón La Puerta. okey. Cantón La Puerta, entonces, muy hermoso. Crecí ahí, fui a la escuelita local, a la escuelita Ujú, ahí en Centro Escolar Cantón La Puerta. Entonces, vengo de una familia bastante tradicional, ujú, bastante conservadora. Mis papás, pues, antes de que yo naciera ya eran pastores ujú, evangélicos y una familia bastante, ujú. bastante grande. ¿Y cuándo viniste para acá, para los Eh, Estados Unidos? Fíjate que vivía ya hasta los 18 años. Okey. Estudié la primaria, la secundaria, la prepa Ujú, allá. Entonces, mi niñez y mi pubertad la viví allá en El Salvador. A los 18 años emigró para aquí, para los Estados Unidos. Y pues ya tengo 10 años aquí, mucho ha cambiado. sí, Y ahora, por parte de la fundación, fíjate que regreso a mis orígenes. sí, Porque el trabajo que estamos haciendo por medio de la organización es allá en El Salvador. sí. Y una de las cosas que me imagino has visto, la diferencia entre El Salvador cuando viniste Sí. y ahora cómo es. Por supuesto, la verdad que El Salvador, ¿verdad? Que es un país hermoso, con una cultura muy interesante, con una gastronomía riquísima, las Oh, pupusas, sí, la me encanta. horchata. Sí, Ya nos va a dar hambre. ya, Sí, ¿verdad? entonces es un país muy hermoso y fíjate que ahora, ¿verdad? La diáspora que está aquí, nos sentimos muy felices y seguros al Ujú, regresar porque el cambio ha sido 360. sí, Sí, 360, hemos visto, ¿verdad? Eh, un gran cambio, no sí, solo el problema número uno era el crimen, mm, ¿verdad? Las maras, pero ahora, pues todo eso cambió. sí, y claro, tienen un presidente que la verdad, Dios los ha bendecido mucho con Así su es, presidente. sí, ujú, Y eso pues habla muy bien, ¿verdad? De todo lo que hay detrás de un país, exacto. ¿verdad? De ahí se empieza, es como en la casa, empiezas de los padres, ¿verdad? La educación para los hijos, o sea, todo tiene un punto de donde comienza todo. Y quiero que me platiques de dónde empieza, dónde comienza el punto tuyo para tus organizaciones. Platícame un poquito más de qué se trata, Claro. de qué es lo que estás tratando de llevar a cabo
fundaciones. Ujú. Platícame un poquito más de eso y también cuando tengas tiempo nos platicas un poquito más Por de estos libros supuesto. que dejé Sí. aquí, para que te conozcan más y para que Claro, sepan de ti. por supuesto. Sí, fíjate de que Fundación Valdés nace precisamente de una experiencia personal. Pues como les comentaba, yo estudié la primaria y secundaria allá. El Salvador es un país muy interesante y como tú decías ahora, tenemos que ese rostro, ¿verdad? De un presidente fuerte, de un presidente que está haciendo muchas cosas por el país. Entonces, la educación, Fundación Valdés se enfoca específicamente en la educación. Trabajamos con escuelas públicas. No solo ayudamos a que los estudiantes puedan acudir y acceder a educación superior, sino que también estamos trabajando de la mano con directores de instituciones públicas, con el Ministerio de Educación, para que la educación que se está dando a estos alumnos sea una educación de mejor calidad. Entonces, y la razón, fíjate, que ahora que tengo la oportunidad de give back to the community, regreso a mi país y parto de esa escuelita donde yo empecé, Centro Escolar Cantón La Sí. Puerta, porque fíjate de que aún en El Salvador los niveles de educación son muy bajos. Solo el 5% de las personas que se gradúan de bachiller logran acceder a la universidad y al college. Y yo soy un creyente con mucho fervor de que el único camino hacia el desarrollo, no solamente para un individuo, sino también para una comunidad y para un país, es la educación. Ujú. Si tenemos una comunidad más educada, va a ser una comunidad mucho mejor, una comunidad que va a apoyar el desarrollo, que va a apoyar los avances científicos. Si tenemos un país mucho más educado, va a ser un país eh, eh, mucho más independiente y desarrollado. Entonces, dado a eso, es cuando digo, ¿sabes qué? Ahora que puedo volver y trabajar de la mano y que tengo la oportunidad, que tengo el privilegio de trabajar con directores, con líderes en la educación, estamos haciendo eso. Y lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, pero por decir yo Ujú. también fui a la primaria, secundaria, parte de la prepa, yo me vine a vivir a Estados Unidos cuando tenía 13 años. Entonces, cuando no has tenido la experiencia de ir a una escuela Exacto. que no es en Estados Unidos, ¿verdad? Sabes lo que es no simplemente la pobreza del Ujú. país, pero también, porque pues no toda la gente vive en una economía baja, ¿verdad? O Exacto. sea, para todos hay. Pero, o sea, los que sí fuimos a una escuela pública sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente. Y fíjate que precisamente mi propia experiencia, porque como les decía, vengo de una familia bastante grande, Ujú. en mi casa la necesidad de comprar frijoles y arroz era mucho más grande que comprar un libro. Entonces, aunque la educación sea pública y gratis, hay gastos, fantasmas que están ahí, que a veces uno dice, bueno, la educación es gratis. Sí, pero en estos países, y fíjate que esto como tú dices, esto solo tú lo vives cuando estás ahí, cuando lo vives en carne propia y sabes las circunstancias y, ¿verdad? Las carencias que estas familias viven. Entonces, la educación no es una prioridad para ellos. La educación no es una prioridad. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos por medio de becas. Estamos ayudando mucho a personas de comunidades rurales que no tienen el acceso, ¿verdad? Los niños tienen que caminar 30 minutos para ir a la escuela. Yo caminaba 30 minutos para llegar, 30 minutos. ¿Y, para y se regresar. tiene que pagar para ir a la escuela? Porque yo sé que en México Fíjate uno... que allá, una vez que la primaria y la secundaria hasta noveno grado es completamente gratis, pero ya el bachiller, obviamente siempre hay educación pública y educación privada, pero cuando a una familia, tomemos por ejemplo una madre soltera con dos muchachas que están graduándose de noveno grado y que el minimum wage, el ingreso es de $400 Ujú, y la educación en un instituto es de 150, ya no alcanza. ujú, No, porque de hecho tengo una amiga muy querida que Ujú, ella es, bueno, era maestra en México, ujú, ¿ok?
Y el pago de ella eran de $150 a la Imagínate. quincena. O sea, ¿qué puedes esperar de Exacto. las personas que no tienen educación? Si estás hablando de un profesional, Eso, que o fíjate sea, que exacto, tocas un punto muy, muy importante, porque este es el ejemplo de una persona con una licenciatura, con una college degree, lo que significa que esta persona automáticamente está ganando más que la persona que no tiene una educación. ujú, Y esto es precisamente el motor esta oportunidad. Porque en la fundación y en el trabajo que hacemos no la vemos como un peso, sino que es una oportunidad que vemos porque queremos acabar con el desempleo informal, ¿verdad? Y queremos ayudar a esas personas que precisamente, eh, tú sabes, esas son las personas que, las olvidadas de ujú, una comunidad. Entonces, ahí es donde estamos llegando y lo hemos visto. El año pasado trabajamos con 10 escuelas. Entonces, y el impacto que se ha visto en la educación de los niños, en el avance de los padres familiares y también tú mencionabas tu amiga maestra, tú sabes que a veces los maestros incluso no tienen las herramientas, no tienen los ujú. materiales. En la escuelita, fíjate donde yo crecí, no había electricidad, no había agua, entonces, hasta que tú vas y visitas estos países, y estamos hablando de El Salvador, que es un país que está a 3 horas de aquí, Sí. y las diferencias son enormes. O podemos hablar de México también, que es un país a horas de aquí, pero la diferencia, el nivel de inequality en la Ujú. educación es abismal. Sí. Y una de las cosas que me imagino que viniste de allá hacia acá y puedes ver la mentalidad diferente de que lo que tú quieres hacer es ir y darle a ellos lo que tú no tuviste. Exacto, sí. Esa oportunidad, creemos que la educación es un derecho, no es un lujo. La educación. Y nomás hablando de eso, porque sabemos y vemos mucho en social media Ujú, que mucha gente dice, oh, ni vayas al colegio, sí, no vayas a college. exacto. A lo mejor aquí en los Estados Unidos Ujú, es un poquito diferente, donde no tienen que ir y sí. pueden ser exitosos, Ujú. pero en lugares así como El Salvador, México, es diferente. Absolutamente. Y precisamente ustedes que han quizá vivido parte también allá y que han visto las experiencias o tienen amigos, sabemos que en estos países que la educación, que las personas no tienen nivel de educación, existe más la discriminación. Ujú, En un país como El Salvador todavía para tener un trabajo te piden bachiller o para tener cualquier trabajo, un ujú, trabajo de recepcionista. Y esa es la diferencia aquí. Aquí tú puedes hacer $150,000 sin necesidad de tener una college ujú. degree. ujú. Sí. Entonces, en estos países donde los niveles de educación es más baja, es donde vemos esa discriminación también. Ujú, Entonces, eso es lo que queremos cambiar, porque para ver el desarrollo y para que un país mejore, lo primero es la educación. ujú. Por eso es que vemos que los países, ¿verdad?, con más riqueza y que son potencias mundiales son los países más educados. Canadá, Switzerland, Estados Unidos, Holanda. Sí, porque muchas veces en países como los nuestros, ¿verdad? Lamentablemente, los que tienen la oportunidad es porque o conoces, Sí, o porque mi tío es, o exacto, porque mi papá es. Entonces te dan la oportunidad de ser parte de alguna empresa, por así exactamente. decirlo, o de ser una maestra, o cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Los únicos que pueden llegar a lograr algo sin tener a alguien que Ujú, te apoye, a alguien que es conocido o conocida, sí. son las personas que tienen estudios. Exacto. Y fíjate de que eso precisamente en los países como los nuestros, donde, como tú acabas de decir, a veces sí puedes tener tu licenciatura, tu doctorado, pero si no conoces a alguien en el sistema corporativo, pues Ujú, no te va a servir. Y eso es precisamente el mensaje que queremos, que estamos dando a estos alumnos, a estos niños. Sí se puede, ujú, sí se puede, se puede. Lo principal es la educación y ese es el mensaje que damos a todos esos estudiantes. Tenemos la oportunidad de trabajar con niños desde primero, kinder, hasta personas que ya están en la ujú. universidad. Entonces, Y eso es importante desde pequeños, exacto. darle esa mentalidad, porque como habías dicho, uno cuando está en la casa creciendo, sus Ujú. papás le están diciendo, la prioridad es Es trabajar trabajar. o tratar de hacer algo en vez Sí, de la educación. y que vemos jóvenes de 13, 14 años ya trabajando para poder ayudar, imagínate a la familia.
porque pues la mayoría de familias son familias disfuncionales, tal vez sin el padre o la mamá tiene que trabajar. Entonces, ya Ujú. cuando tú tienes 3 años, tú tienes que irte a trabajar informalmente para poder ayudar con los gastos. No, y es que, como estabas mencionando temprano, ¿verdad? Había mucha delincuencia, mucho crimen Ujú. en El Sí, Salvador, ¿verdad? Muchas pandillas, exacto. etcétera. ¿Y por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Porque tienen que salir a buscar cómo ayudar a mami, cómo Ujú, ayudar a papi, y muchas veces vamos por el camino incorrecto, ¿verdad? Por lo que está fácil, por lo que piensas que está ujú. fácil, porque no es nada fácil andar en esas cosas. Este, Y el ejemplo que pero están viendo también Sí, es lo exacto. único. Y si no hay alguien que te impulse, que te motive, si no tienes los recursos para sí. seguir estudiando, ¿verdad? Y aparte verte en una situación así difícil, pues, ¿qué? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Exactamente, sí, porque pues creces con esa mentalidad de que, oh, voy a llegar a ser exitoso solo si mi papá me hereda millones o solo si mi tío o mi papá es el director ejecutivo de tal, de X Mm. empresa. Y es precisamente porque con mi experiencia les predico, no es así. Se puede, ¿verdad? Llegar a construir, llegar a lograr tus sueños. Cuando yo tenía, mi primera memoria es que yo siempre quería escribir libros y aquí está la prueba. Quería ayudar a los demás. Dinos un poquito de los Sí, libros. So hay claro. dos. El primer libro es La familia Copperwyn. Es una comedia, es una historia familiar. Okay. Es una historia familiar. Mi literatura, fíjate, siempre toco temas, son novelas de ficción, pero siempre son basados en temas en la vida real. Ujú. Hablo mucho del matrimonio, de la familia, de la educación, de los problemas sociales, de la discriminación, religión, ya que pues mi papá influyó mucho en mi Ujú. educación. Entonces, publiqué mi primer libro en el 2024, el otro, Diario de Arturo, en el 2025. ¿Qué te inspiró a hacer eso? Fíjate de que siempre la literatura ha sido un factor muy importante en mi vida. Un factor muy importante volvemos a la educación, ¿verdad? Leer no solamente te lleva a lugares que tú no conoces, sino que también te forma mejor como ser humano. Y ahora que pues ya los 2 libros están publicados, las ventas de mis libros van a la fundación. Entonces, círculo completo, full Sí, circle. sí. Estamos, ¿verdad? Ayudando mucho con eso. Este show o este podcast se llama Voces de Dinero, ¿verdad? Entonces, esto nos gusta hacerlo para poderles dar o ser inspiración para otras personas que piensan que no hay algo más allá, Ujú. ¿verdad? Que no puedo seguir adelante o que no hay ninguna razón. Pero imagínate tú, ¿verdad? Venir como nosotros, venir de otro Sí, país a un país extranjero, hablar otro idioma y exacto. que todavía podemos salir adelante y que no hay como que hasta aquí llegué, como Ujú. estábamos mencionando temprano. O sea, todavía sigue mucho, o Sí. sea, todavía tengo muchas cosas en mente. Me imagino que es igual contigo. ¿Qué es el empujoncito que les das a otras Sí, personas para que lo hagan? sí, fíjate que definitivamente, y que estamos jóvenes, tenemos otros 40 años más para dar. Ojalá. Sí, fíjate de que el venir aquí, la verdad que fue una oportunidad grande porque no solo el trabajo que estamos haciendo en la fundación, sino que también, como mencioné, soy el director ejecutivo de Gusar Environmental, que es una organización, no es una non-profit, es una for-profit. Es una organización pequeña que está basada aquí en Houston. Es una compañía ambientalista. Entonces trabajamos en el sector privado y en el sector público, también con municipalidades, para proveer soluciones basadas en el medio ambiente, ¿verdad? Y mira, esto yo nunca me lo imaginé, ¿verdad? Venir a un país extranjero, tener que hablar, aprender inglés, ¿verdad? Y estar manejando una corporación con proyectos tan grandes como es la industria, ¿verdad? Que tenemos mucho que ver con el flood control de aquí de Houston, con el condado, que trabajamos en todo el área de Galveston Bay, en Corpus Christi. Entonces tú te preguntas y dices, wow, y fíjate que todo eso es el resultado de un trabajo que se va acumulando.
Porque ese es el problema. Yo siempre, a veces cuando platico con business owners o con emprendedores que tienen una idea, no es de la noche a la mañana. Definitivamente, si tú quieres dinero rápido, no va a ser así. Y si quieres hacer algo que con raíces, no va a ser de la noche a la mañana. Es un trabajo constante, día a día, que tienes que prepararte porque no hay un límite para el conocimiento o para la educación. Yo soy una persona que todos los días aprendo algo nuevo. De las personas, del círculo en que nos movemos, entonces no hay ese límite. Y fíjate que eso siempre lo digo a todo. Y es el mensaje que también le doy a estos alumnos, a estos niños de 13 años o a estos niños que Pues están estudiando ingeniería. danos el último pensamiento Ujú. a esos niños o a las personas que están aquí escuchando. ¿Dónde podemos encontrarte de la fundación y todo eso? Por supuesto, pueden ver todo el trabajo que hacemos en la fundación en fundacionvaldez.com, Ok, ¿verdad? En las redes sociales, ahí estamos. sí. Entonces, para que vean el trabajo que Sí. hacemos. Pues aquí podemos hablar todo el día, pero nos encanta lo que estás haciendo y Muchas vamos a tener gracias. que regresar y a lo mejor Claro, nos enseñas unas fotos de lo que está por pasando allá, supuesto. ¿verdad? Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti y nos vemos en el próximo capítulo de Voces de Dinero. Gracias. Gracias. Gracias.